Buenos días, en este clip veremos acerca sobre un periodo muy crucial en la historia de México, que es la posrevolución de 1920 a 1940. Para ser más específico, la posrevolución es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por múltiples cambios como políticos, económicos y sociales. Movimiento obrero social en la administración de Álvaro Obregón, sobre todo el sector de trabajadores afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana, la cual junto al Partido Laborista Mexicano controlaba a más obreros que cualquier otro organismo laboral y ocupaba una posición casi gubernamental, sustentada extraoficialmente por el presidente de la República. Sin embargo, no llegó a controlar a los sindicatos independientes, como los petroleros y ferrocarrileros, que en varias ocasiones se declararon en huelga. Gracias al apoyo gubernamental, la CROM obtuvo resultados positivos para los trabajadores que la integraban, quienes obtuvieron mejores salarios y el pago de indemnizaciones por despido o accidentes de trabajo. Económico. El gobierno de Obregón tuvo dos problemas principales en materia financiera: la restauración de los créditos interno y externo y la reorganización fiscal. Con objeto de resolver el primero, en 1921 Obregón devolvió a sus propietarios los bancos incaudados por Carranza. En septiembre de ese año se decretó la emisión de moneda de oro 50 y de plata 2. Para 1923 se había destruido la mayoría de los billetes infalsificables emitidos por Carranza. En cuanto a la reorganización fiscal, en septiembre de 1921 se comenzó a aplicar el llamado IM, Impuesto del Centenario. Plutarco Elías Calles. Aspecto político. Cuando Calles ocupó la presidencia dio a entender que no asumiría la responsabilidad de los acuerdos que su antecesor establecería con Estados Unidos. Así, en la reglamentación del artículo 27 constitucional fue rechazado el proyecto obregonista por considerarlo moderado, y se prohibió la adquisición de terrenos y bienes inmuebles por extranjeros, en una faja fronteriza de 100 kilómetros y de 50 en las costas. El gobierno estadounidense se negó a aceptar la nueva legislación y se volvió a plantear la amenaza de intervención armada. En momentos de choque entre la Iglesia y el Estado mexicano, la crisis llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó militarmente varios campos petroleros. Social. Durante el gobierno de Calles, gran parte de la población económicamente activa, PEA, trabajaba en el campo alrededor de 70%. La población campesina se componía de comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios y arrendatarios de haciendas, ranchos y ejidos, y de los pequeños propietarios. La estrategia para tratar de resolver el problema agrícola consistió en la denominada solución integral. Esta consistía en un conjunto de tierras otorgadas en propiedad mediante el procedimiento de restitución, pero lo fundamental consistía en el modo de explotación, pues se parcelarían las tierras y se asignarían un usufructo a los campesinos y jefes de familia. El Maximato. El gobierno interino de Emilio Portes Gil. El 4 de marzo de 1929 quedó constituido el Partido Nacional Revolucionario, cuya declaración de principios muestra congruencia con la filosofía política de Calles. Una de las funciones del PNR consistiría en actuar en el proceso electoral como instrumento que unificaría a los disidentes revolucionarios y a los partidos locales, como único recurso para efectuar la transmisión del poder de manera pacífica. Gobierno de Abelardo Rodríguez Calles. Ámbito político. Desde junio de 1933, Calles había expresado la conveniencia de elaborar un programa de acción que debería aplicarse en el siguiente periodo presidencial. El grupo cardinalista logró que el plan sexenal se convirtiera en un programa de transformación, tendiente a reivindicar los principios de la revolución, con muchos de los cuales Calles ya había demostrado que no estaba de acuerdo. Ámbito social. Durante la administración de Abelardo Rodríguez, resurgió el descontento de los estudiantes cuando el primer congreso universitario, dominado por Lombardo Toledano, aprobó la decisión de que se imprimiera un enfoque marxista a la enseñanza de la historia y la ética. Esto provocó el rechazo de un grupo de profesores apoyados por estudiantes que, en defensa de la libertad de cátedra, se opusieran a que se les exigiera adoptar como única ideología
El rechazo condujo a una huelga que se extendió a varios estados de la República. La situación se tornó violenta y obligó al rector a renunciar. En respuesta, el gobierno decidió dar a la universidad a la autonomía completa, retirándose el sostenimiento económico. Gobierno de Lázaro Cárdenas. Aspecto social. Al comenzar el periodo cardenista, los trabajadores controlados por Luis N. Morone se enfrentaron con los grupos que dirigía Lombardo Toledano. Esto ocasionó que se intensificaran las huelgas. El conflicto laboral fue debatido en el Congreso entre los diputados cardenistas que formaban una ala minoritaria y los que se mantenían ligados a Calles en el ala mayoritaria. Los primeros estaban a favor de los derechos de los trabajadores y los segundos se habían pronunciado en contra de las huelgas. En el aspecto económico, durante el sexenio cardenista se consolidó la aplicación del modelo nacionalista de desarrollo económico. Este modelo consistió en un proceso de sustitución de importaciones iniciado en México en el periodo de 1919 a 1933 como efecto de la Gran Depresión. Al verse modificados los precios relativos de las importaciones y de los productos que competían entre ellas, se alentó la sustitución de los bienes importados por aquellos de fabricación nacional. Esta estrategia hizo necesaria la intervención del gobierno como promotor del crecimiento industrial, mediante medidas proteccionistas que, en la búsqueda de independencia económica, incluyeron las expropiaciones e implicaban el establecimiento de un sistema de economía mixta. Bien, en conclusión, podemos decir que en palabras generales del equipo logramos analizar algunas comparaciones del México antiguo con el México de hoy, las cuales son muy importantes reconocerlas. Tomando en cuenta el estatus social de antes, la irrupción violenta de las masas campesinas, obreras y populares en la Revolución de 1910 a 1920. Significa la vigorosa presencia popular en el escenario de la lucha de clases por el control del poder político y del Estado. De aquella revolución quedará marcada la sociedad mexicana hasta nuestros días, en donde hasta la fecha las clases sociales se siguen viendo como una problemática en el país, en donde hacen ver a la clase alta como un ambiente terrible en donde solo les importa el poder y control de las personas.